Saludos República Dominicana, soy José Liceo Almázar, esto es Paneo Semanal. Dando las gracias a Dios, como siempre, en primer lugar, por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por brindarnos el favor de su sintonía cada sábado por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y también agradecerles por seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, saludando como de costumbre cada sábado a mi compañero y hermano Luis José Polanco. Muy buenos días, Eliseo, muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia todos los sábados en su programa Paneo Semanal, como siempre haciendo un paneo por todas las informaciones internacionales y nacionales y temas interesantes como el que tenemos en el día de hoy. En esta semana que ha transcurrido el Día Internacional de la Mujer, tenemos temas muy interesantes con invitados importantes que anunciaremos próximamente, ¿verdad? Más adelante. Vamos más adelante. Iniciamos. La vueltica que nosotros damos siempre. Sí, nosotros damos una vuelta por toda la geografía mundial. Y queremos iniciar porque la semana pasada hablamos sobre la importancia de los semiconductores y de las sanciones que está aplicando Estados Unidos a China. Una sanción fuerte a través de los semiconductores. Y de los movimientos que ha implicado eso, porque los chinos no se han quedado sentados. Exactamente. Por eso inicio, porque China, que ha estado este último año creciendo un 3%, apenas un 3%, después de haber pasado crecimiento de doble dígito, pasa ahora, y acaban de salir los estudios de que el crecimiento que ha experimentado China de solo un 3%, que es el menor en medio siglo. O sea, es el crecimiento más pequeño que ha ocurrido en China en los últimos 50 años. Es decir, las expectativas de crecimiento que Xi Jinping reiteradamente posicionó en alrededor de un 5 a un 6%, pues no ha podido crecer lo que se esperaba. Xi Jinping, que acaba de ser ratificado por el Parlamento, lo habíamos hablado en octubre cuando fue elegido por el partido. Una sorpresa. Una sorpresa. Nadie ¿verdad? se esperaba eso. Todo lo contrario. Claro. No era el favorito, sí. Xi Jinping no solamente era el favorito, sino que era el único. Claro, sí. Entonces, fue unánime todo. Fue completamente unánime de los más de 3,000 miembros del Parlamento chino, unánime. ¿Tú sabes lo que significa eso? Se dice que había alguien que votó que no llegó a la asamblea. No pudo llegar, ¿verdad? Sí, presentó algo. Bueno, vimos y lo seguimos y cubrimos el evento de la presentación de la elección de Xi Jinping como el candidato del Partido Comunista Chino, que todo se hace en una asamblea magna en donde se sincroniza y se sigue un protocolo estricto, casi como si fuera un baile, ¿verdad? Una coreografía, se coreografía todos los movimientos en esa gran asamblea de octubre, para que en marzo, que acaba de suceder, se lleve al Congreso la propuesta de continuar por un tercer periodo. Algo inédito. Algo inédito, solamente hecho por Mao Zedong. Mao Zedong tuvo 3 periodos, pero Xi Jinping se localiza y se pone como uno de los grandes líderes de China ya, ¿verdad? Entonces en la asamblea del Partido Comunista en octubre, pues vimos un episodio inaudito del expresidente Juntao, donde aparentemente es sacado, aparentemente estaba hablando algo contrario. Y no portado un Tao. Y no, y un Tao fue escoltado casi a la fuerza. Fue invitado, sí. Invitado a salir compulsivamente. En contra de su voluntad, lógicamente. Y entonces
lo escoltaron fuera. Finalmente, en la semana que acaba de transcurrir, fue elegido Xi Jinping para un tercer periodo de 5 años y se ubica como el líder más grande de China. Ahí no hay problemas con el liderazgo. Lo que tiene problemas es el crecimiento bajo. Las sanciones que tiene Estados Unidos a China para acceder a la tecnología de la creación de semiconductores avanzados. Eso es un problema para China. Y segundo, un problema para acceder al petróleo, para reforzar el crecimiento, para reactivar su maquinaria económica. Entonces, vemos que con bombos y platillos, China acaba de lograr algo inaudito también, que es lograr acuerdos diplomáticos entre dos eternos enemigos, rivales enemigos, Arabia Saudita e Irán. Sí. ¿Verdad? Dos enemigos que han estado toda la vida matándose. Recordamos que Arabia Saudita tiene una composición mayormente sunita y Irán tiene una composición chiita, que son las dos facciones de los musulmanes, ¿verdad? Que están siempre enfrentadas. Donde quiera que hay un Estado o un grupo islámico, siempre hay las fricciones entre estos dos grupos por cuestiones religiosas desde antaño. Pero China recibió en diciembre al príncipe Mohammed bin Salman, MBS. Es el príncipe que nos hemos oído que es en realidad hay un rey, pero es el que está operando, el hijo del rey, el príncipe bin Salman. Visitó a China. Recuerda que en las monarquías europeas es rey, reina. Sí. Y el presidente gobierna. Sí. Pero aquí en Arabia Saudita el príncipe hace las dos cosas. El príncipe hace todo y es el dueño de todo. Sí, sí. Es decir, todas las empresas estatales son propiedad de la familia. Sí, todo de él. Es decir, eso es de él. Y operan como si fueran empresas privadas dentro del Estado y fuera del Estado, fuera del país. Entonces, en diciembre se produjo la visita a China del príncipe bin Salman y se esperaba que iban a hacer pactos para lograr petróleo, que es lo que necesita ahora China. Un petróleo barato y que le permitieran a China comprar petróleo con yuan, o sea, con la moneda de China. Y obviamente la comunidad internacional pues descartó esa posibilidad porque la salida de un nuevo término, el petroyuan, por ejemplo, para contrarrestar el petrodólar, es imposible de realizar a nivel mundial. China necesita comprar con su moneda natural, su moneda nacional. Lo que sucede es que los chinos manipulan las variables macroeconómicas a través de la moneda. La moneda, correcto, el yuan, ellos no lo han hecho convertible para resistir, correcto, los ataques externos y poder resistir los choques externos. Para que no tengan influencia sobre su propia economía. Exacto, para resistir los choques externos. Por ejemplo, cuando tú quieres aumentar la cotización de una moneda, tú compras en los mercados de divisas. ¿Qué es lo que China ha hecho con el dólar? Exactamente. Los chinos tienen esa ventaja estratégica de manejar su moneda y de permitir a la vez, o de no permitir a la vez, que los choques externos impacten de forma directa en su economía. Pero aquí es como tú dices, aquí lo que se está tratando de asegurar es el abastecimiento de petróleo. Abastecimiento de petróleo y el flujo que le permita sobrepasar ese 3% de crecimiento que ha estado experimentando China. Los mercados de los saudíes
son precisamente India y China. Correcto. Entonces, que también es el destino natural del petróleo iraní. Así Recuerda que hay un triángulo que se está formando: Rusia, Irán, y entonces a distribuir el petróleo en Asia. O sea, el mercado asiático de petróleo es mucho mayor que el europeo y que el americano. Entonces es un movimiento estratégico de reposicionamiento de las fuerzas. Ya vimos lo que pasó con Qatar y con el gas natural, y quién ha aprovechado el tema del gas natural, mientras tanto, o sea, con el problema con los alemanes, que han sido los norteamericanos. Se han beneficiado grandemente. Entonces hay un movimiento de tablero que se está dando, y es lógico, porque hay que decir que las relaciones entre los iraníes y los saudíes se habían roto hace 6 años. Hubo un jeque chiita, apellido Shakir, creo que es, que fue apresado en Arabia Saudita, acusado de sedición y ejecutado, porque hizo unos comentarios donde decía que el príncipe había que tumbar el gobierno. Entonces eso fue acusado de sedición. Hubo una serie de disturbios y le aplicaron la receta a los saudíes. La receta que le aplicaron a los americanos cuando ganó la Revolución Islámica, que lo hemos comentado aquí varias veces, le invadieron la embajada. Una turba se metió en la embajada de Arabia Saudita en Teherán y acabó con todo. Como ellos hacen con toda la disidencia, como hicieron con Khashoggi. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, Irán tiene un problema de gobernabilidad interno. Las manifestaciones. Que lo hemos dicho, de la desestabilización interna que tiene por las protestas. Entonces tú estás débil dentro, es lógico que tú trates de apagar algunos fuegos fuera. Y te posiciones en la comunidad internacional como ha hecho ahora. Entonces, problema es que es China la que ha liderado. Claro. Alineó esos dos bloques que tenían necesidades internas, porque los saudíes tienen un problema también con los yemenitas. Sí, con Yemen. Que en el sur. Ellos apoyan a un grupo en Yemen, y en Irán también apoya a otro grupo contrario. Exactamente. Entonces Irán ahora, al llegar a un entendimiento con los saudíes, se presume que ese apoyo a Yemen va a bajar. Y entonces es un tema de seguridad para los saudíes. El conseguir ese un alto al fuego. O sea, es una cuestión. Por eso es que en el mundo diplomático no hay amigos ni enemigos, hay intereses. Completamente. Entonces ¿qué sucede con la administración de los Estados Unidos? Que eso lo agarró fuera de base. Y no han tenido otra alternativa que aceptar esa victoria diplomática de China. Claro, porque ¿qué sucede? Hay un tema de venta de armas. Los saudíes son de los segundos compradores de armas más grandes del mundo. Del mundo. De Estados Unidos son los primeros. Pero son los segundos compradores de armas. Y yo voy a decir aquí cuántas armas le vendieron los norteamericanos a los saudíes, para que ustedes tengan una idea de cómo impacta eso en el mercado. Eso es una cuestión de que son. Pero fíjate, nosotros hablábamos en la emisión anterior, el sábado pasado, de los semiconductores, de las armas y del petróleo. O sea, si nosotros fuéramos a reeditar esa obra maestra de la antropología de Jared Diamond, en lugar de decir armas, virus y acero, nosotros pudiéramos decir petróleo, semiconductores y armas. Perfectamente, porque esas tres variables definen. No, podemos decir energía, combustibles, energía, armas y semiconductores. Exacto. Correcto. Así habría que decirlo hoy en día. Correcto. Entonces, para cerrar el asunto del petróleo, porque están ocurriendo grandes cambios en la venta de petróleo. Recordemos que
En enero iniciaron las prohibiciones. No de petróleo, de energía. De energía. De energía, porque se está impactando todo el mercado de producción de energía, no solo el petróleo. Sí, sí. El petróleo, porque el petróleo es una variable. Sí, el petróleo es una de ellas. Es una variable, pero se ha desatado una cacería de litio, cobre, tierras raras. Sí. Y la reactivación de la energía nuclear. La energía nuclear, que ahí hay un tema geopolítico también de importancia que impacta, porque todo es una competencia. Quien ha tratado de desplazar a los rusos en el tema de la energía nuclear son los norteamericanos. Sí. Westinghouse ha asegurado muchísimos contratos en Europa para operar los reactores, los reactores que por la ruptura con los rusos se han... Sí, porque los rusos se convirtieron después de la Guerra Fría en los suplidores de la tecnología y el mantenimiento y la materia prima. En Europa ahora mismo activos hay 38 reactores nucleares que dependen de la tecnología rusa. Sí. O sea, los rusos son los suplidores del 25% del combustible nuclear que se usa en Europa. Imagínate. O sea que nosotros podemos decir, bueno, que los franceses, en Francia no afectó el tema de Rusia y Ucrania. Claro que afectó. Sí. Claro que afectó. Y son los suplidores, los rusos, de más del 35% de los componentes que usan los norteamericanos para fabricar combustible nuclear. O sea, ¿por qué? Porque los rusos montaron un modelo de negocio que todavía no se ha podido replicar en la industria nuclear, que es el modelo de One Stop. El One Stop es que tú vas, es que con un solo suplidor, tú diseñas... Te suplen todas las variables. Exactamente, diseñas el reactor, lo construye, lo opera, te venden el combustible, te venden el uranio, el plutonio, todo lo que tú necesitas. O sea, el modelo One Stop. Y eso todavía no lo han podido replicar. Los clientes principales de Rosatom, que es, porque es una sola... eso está monopolizado en Rusia. Sí, la empresa Rosatom nuclear que Francia tiene un gran componente de estatal. Sí, es estatal. Francia tiene una, Framatom se llama, que es la suplidora de EDF, de Electricité de France. O sea, el parque eléctrico de los franceses depende mucho del combustible nuclear que le suministran los rusos. Material nuclear. O sea que ahí por eso es que uno tiene que profundizar, porque una cosa es la retórica. Observar las multivariables, porque en una sola visión no te explican las cosas. ¿Tú recuerdas al principio del conflicto de Rusia y Ucrania, aquella foto de Macron en un extremo de la mesa y Putin en el otro? Sí. Mírala ahí la explicación. Sí. La explicación tiene que estar anclada a esa. Las necesidades. ¿Tú recuerdas la negativa a que no me pasen gasoducto por aquí de los franceses? Sí. Mírala ahí. También. O sea, es porque todo esto son intereses. Pues Francia se negó a que pasaran los gasoductos de Argelia. Claro. ¿Por qué? Porque Francia vende energía nuclear. ¿A qué fue Macron ahí? Es decir, mira, asegúrame mi suministro de combustible nuclear, porque no podemos apagar el país. Así es. Tú sabes que Europa en enero habilitó o sancionó el suministro de petróleo, una variable a Europa a partir de enero. ¿Qué pasa? Que Rusia necesita entonces adquirir nuevos compradores para ese petróleo que antes iba a Europa y que a partir de enero no va a poder suplir a Europa. Que nada más y nada menos que creo que el 10% de la producción de la producción mundial salía de Rusia. El de Europa era alrededor del 10 o 15% del consumo viene de Rusia. Lo que pasa es que Rusia necesita ahora vender ese petróleo y venderlo a buenos precios. Pero ¿quién determina los precios del petróleo? El G7, la OPEP, ¿verdad? La OPEP. ¿Y quiénes son los dos países más influyentes en eso? Que es Irán y Arabia Saudita. Fíjate cómo se conecta. Son los productores más grandes. Y con el liderazgo de China, con relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y Irán,
tienen en sus manos probablemente la llave que sube o que puede mandar a subir los precios del petróleo. ¿Qué pasa? Los demás productores siguen a Estados Unidos, pero los que no se han alineado con Estados Unidos son China, India y Irán, ¿verdad? Que son contrarios, el bloque contrario. Es que Estados Unidos no tiene petróleo para suplirle a India. Y lo que está sucediendo entonces es que Estados Unidos es un importador de petróleo. Sí, o sea, pero es ellos producen. Sí, no, producen, pero su producción no le alcanza para su mercado doméstico. No, porque lo tienen copada, está exacto, dirigida, exacto. Entonces, reservada. Entonces no puede, el rol internacional que ellos juegan en esa variable de petróleo, no de gas natural, porque no es lo mismo. Es limitado. Quienes sí tienen para venderle a los otros son los saudíes y los iraníes y los rusos. Y que le conviene subir un poco más el precio, claro, como le conviene a Rusia subir un poco más, porque ante la disminución de compradores tú puedes compensar con un mayor precio. Por supuesto. Entonces, la aspiración de Rusia es subir el precio del petróleo a unos $100 el barril. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos le tiene impedido a la OPEP subir los precios del petróleo. Están ahí estáticos. ¿Qué está haciendo Rusia? Y hay una palabra muy interesante. ¿Y qué están haciendo los saudíes? Y los saudíes, bueno, Rusia, a los que siguen la saga de la Guerra de las Galaxias, conocen el término de la flota oscura o de Shadow Fleet, de Palpatine, ¿verdad? Pues así le han clasificado las operaciones que está haciendo Rusia para vender petróleo a países que tienen sanciones o que le tienen sancionado comprarle petróleo a Rusia. Lo que ellos hacen es que tienen una operación en donde pequeños tanqueros se llenan de petróleo y transbordan el petróleo a los grandes tanqueros que van finalmente a China, India, Turquía y Bulgaria. Que son los mercados grandes. Que son los mercados grandes que están necesitando petróleo, porque tienen grandes maquinarias y una maquinaria económica muy alta que depende del petróleo. Pero Rusia se ha hecho con su flota oscura, la flota de Shadow Fleet de Rusia, con unas operaciones, con unos pequeños tanqueros. ¿Pero de quiénes son esos tanqueros? De empresas europeas. Griegos y muchos que se quedaron sin trabajo por mucho tiempo porque la economía del mundo viajaba en grandes flotas, en grandes naves, ¿verdad? Entonces se fueron eficiente. Correcto. Entonces se fueron descartando las pequeñas naves y esas naves se quedaron sin. Muchos de ellos terminaban siendo deshuesados y vendidos por metal. Nosotros en algún momento hablamos de eso. Pero ¿qué pasa con esos tanqueros pequeños, con esas naves pequeñas que están siendo vendidas a empresas de Medio Oriente y Asia para hacer esa operación? Y frente a España, en Ceuta, por el canal de Gibraltar, ahí están en aguas internacionales haciendo los transbordos. En aguas internacionales hay miles de personas o comunidades bioambientalistas que están criticando esto porque hay un peligro de que en esas operaciones se libere un petróleo impactando al medio ambiente, etcétera. Hay muchas cuestiones de seguridad. La realidad es que Rusia está bypaseando las sanciones a través de pequeñas flotas y grandes flotas que transportan el petróleo y que se trasvasan en aguas internacionales. Y entonces eso es la flota oscura de Rusia. Pero fíjate cómo conectamos, nosotros siempre lo hacemos aquí, conectamos esos sucesos con los temas históricos. ¿Tú recuerdas que aquí hablamos hace de todas las cosas que hemos hablado? La teoría del heartland, de la masa de tierra. Sí.
la masa de tierra que es el centro, la ventaja estratégica de una masa de tierra continua, que es la que conforman que es la que conforma Asia y Europa. Eurasia. Mira, trasládate mentalmente, y eso se está discutiendo desde el principio del siglo XX, Sí. porque nosotros pasamos de la talasocracia, que era el dominio de los mares, y los grandes reinos tenían, el que tenía el dominio del mar era el líder. Harold John Mackinder, de la Sociedad Geográfica de Inglaterra, fue el padre de esa teoría de ya no es el mar, hay que asegurar esta masa de tierra continua. Entonces tú te fijas cómo van los mercados: China, India, Irán, los saudíes. O sea, fíjate que ahí no hay, todo eso forma parte de esa masa. Sí. Una especie de camino de la seda. Exacto, sí. Venciendo los desiertos. Si tú ves, por ejemplo, la geografía china, tú te das cuenta que el 90% de la población vive en el extremo este. Así es. Porque el centro y el oeste son inhabitables. Uno porque son montañas de miles de metros, y otros son los desiertos Gobi, al norte, como en la frontera con Mongolia, y otro desierto que por aquí no se conoce mucho, porque no nos dan geografía, una geografía eficiente. Nada más nos hablan del desierto de Gobi, pero nadie nos habla del desierto de Taklamakan, que es el desierto por donde que había que bordear para la ruta de la seda, para poder, es una de las zonas más inhóspitas del mundo por los cambios de temperatura, frío en la noche y calor en el día. No hay forma. El Taklamakan es la tierra de los ríos que desaparecen. En un momento hay un río y después desaparece. Desaparece porque se filtra hacia abajo. Entonces, conecto eso con este tema: India, Rusia, China. Por ejemplo, te das cuenta de que decíamos ahorita que ¿cuántas armas le vendían los americanos a los saudíes? Te voy a decir ahora. Vamos. 1.400 millones de dólares en el 2021 le vendieron en armas a los saudíes. Yo creo que hay un tema interesante con ese análisis de las armas, la exportación y la importación de armas, que podemos. Sí, lo vamos a hacer en el otro bloque, porque tenemos otro tema que es el Silicon Valley Bank. Exactamente. ¿Qué pasó Valley en Estados Unidos? Pero eso lo vamos a hacer cuando volvamos de la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.